Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Estudio Barnó, fotografía, comunicación y artes escénicas, talleres, eventos y espectáculos. Estudio Barnó, hecho de presencias. Te esperamos en la Casa de Adelante, un laboratorio de artes donde podés descubrir y disfrutar diversas experiencias y programaciones para todas las edades. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gustazo, vamos a recibir a un talentoso director de teatro de la ciudad de Santa Fe. Su nombre es Carlos Falco y en el marco de estos 450 años volvió a poner en escena una obra que habla de nuestros orígenes, que es 1580, Rebelión de los Siete Jefes. Y bueno, lo tenemos aquí en el estudio para charlar un rato sobre esta gran producción teatral que se puede disfrutar estos 2 domingos que vienen, los 2 primeros domingos de diciembre, en el auditorio de LOA, ahí en la Gremial Médica. Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Perfecto. Sí. Un gusto de recibirte y de charlar con vos. Y qué bueno que volviste al teatro. Bueno, sí, ciertas circunstancias me tuvieron un poco alejado, digamos, por cuestiones profesionales y académicas. Y bueno, dada esta circunstancia de los 450 aniversario, había un material ahí que nosotros ya habíamos trabajado en la década del 80, fines de la década del 80, una obra de Mateo Bosch que se llama Aquella Noche de Corpus. En ese momento hicimos una versión con el querido amigo Dosso, Guillermo Dosso. Mirá. Sí, porque No él anduvo, digamos, sí, impulsando en la parte de teatro también él, un gran compañero, querido amigo. Sabía que habían dado en teatro, sí, pero no sabía que habían sido... Sí. Bueno, hicimos una versión en ese momento que estrenamos en un teatro ya desaparecido, ¿no es cierto?, que estaba en calle 25 de Mayo, al 2600, ahí enfrente de un hotel conocido, digamos, que era la ciudad de Santa Fe. Ajá. Que ahora es un estacionamiento, es un parking. Ay, ¿no es cierto? Había un galpón ahí, que era un viejo depósito, sí, de una familia, bueno, y... ¿Cómo se llamaba ese teatro? Teatro Arena se llamaba. Teatro Arena. Teatro Arena, sí. Era un galponcito, digamos, claro, interesante porque, bueno, ahí hicimos muchos trabajos. Sí. Incluso llegamos a hacer una versión de Marat Sade, una obra muy importante del teatro alemán, de Peter Weiss, con una apuesta que en ese momento fue interesante porque nos juntamos 2 grupos, uno de Paraná y otro de Santa Fe, y armamos ese proyecto y tuvimos una temporada muy exitosa durante 2 años prácticamente. Así que bueno, y ahí mismo estrenamos este trabajo en ese momento, que en realidad, digamos, estuvo dando vuelta en la cabeza de gente del grupo, o que había participado de nuestro teatro, que era el grupo que nosotros teníamos en la década del 80, entre los que se contaba Jorge Conti, ¿no es cierto?, un periodista y amigo y compañero de teatro. Bueno, él siempre insistió con ese material, que había que verlo, que había que revisarlo, que había que reversionarlo, digamos, bueno, de ver esa cuestión, digamos, y bueno, finalmente se concretó en ese año, en 1989, y bueno, quedó ese material, quedó la música escrita de Mario Colasesano. Y bueno, charlando así con los amigos que habían de alguna manera, digamos, participado de ese proyecto, decidimos volverla a montar. Qué bueno, me contabas ahí fuera de aire que en ese elenco había actores y actrices muy importantes de la ciudad, algunos de ellos que hoy brillan en los escenarios. Por supuesto. Como Sergio Abate, como Rubén Bondertusen, Luchi Gaido. Sí, Edgardo Dip, ¿no es cierto? Cristina Pagnanelli, o sea, una serie de amigos, digamos, y compañeros de teatro que siguen esparciendo su talento por las tablas santafesinas. Sí. Bueno, y contame un poquito cuál fue el desafío de aquel momento y que ahora podemos volver a ver, de trabajar ese texto, que es un poema largo de Mateo Bosch,
escrito en un español muy particular. Sí, en un español antiguo, digamos. Sí, digamos, no está escrito en un español arcaico como se podría suponer, se hablaba, ¿no es cierto?, en el siglo XVI, pero sí en un español, en un castellano muy influenciado por el verso modernista de fin de siglo, claro, ¿no? O de las primeras décadas del siglo XX, como es el modernismo, ¿no es cierto?, que introdujo Rubén Darío, claro, y que Boileau desarrolló, digamos, en un gran despliegue, digamos, de histrionismo poético, Leopoldo Lugones, por ejemplo, ¿no? Parece ser que, bueno, que Mateo Bosch tenía en la beta poética, porque él era un prosista fundamentalmente, que desarrolló en ese conocido libro Santa Fe, mi país, claro, ¿no es cierto?, unos cuentos maravillosos, y del cual sirvieron de argumento, entre otras cosas, para la película de Fernando Birri, Los Inundados, que es un cuento de ese libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, él, no sé, yo advierto que en ese material, él, digamos, lo toma de una manera media extraña, ¿no? Lo escribe poco antes de su muerte, y veo que hay como un cierto escepticismo literario en ese poema. Me parece que lo escribió con cierta tristeza, ¿no? Y debe ser uno de los motivos por cual eligió un poco esa forma, ¿no? Esa forma de escribir. Y bueno, pero de cualquier manera a mí me pareció interesante, porque eso de alguna manera también indica que esa vertiente literaria que luego se abandonó, ¿no es cierto?, rota por, digamos, el modernismo y el ultraísmo de Borges, digamos, que inaugura toda una era, digamos, a la literatura argentina, quedó ya un tanto en el olvido, y es un español y un castellano que ya no se usa y suena bastante arcaico. Nosotros, eso fue un gran desafío, porque tratamos de dejar, digamos, en el texto algunos giros para dar un sabor de época, digamos, y deleitarnos un poco. Yo siempre digo que a mí me gusta ir al teatro para escuchar mi propio idioma, digamos, ¿no? Hay una especie de fricción, ¿no es cierto?, en reconocer, digamos, en las palabras de los actores la lengua que uno habla y que tanto ama y que tanto, digamos, le ha servido a uno para comunicarse y ser algo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de recrear algunos momentos donde esa poesía modernista aparece, ¿no es cierto?, y se manifiesta de una determinada manera. Ese fue uno de los grandes desafíos. Ese fue uno de los grandes desafíos, sí, por supuesto. Obviamente convertir ese poema con estos giros de estilo a un texto teatral. Claro, que tenga cierta contemporaneidad y que, porque es larguísima la obra, que yo calculo que puesta debe durar 4, 5, 6 horas. Nosotros hemos reducido, digamos, ese universo a 1 hora y media, que bueno, que es un tiempo, digamos, bastante aceptable para el teatro contemporáneo. Obvio, claro. Y otra cosa, bueno, obviamente la historia que cuenta es extraordinaria, y además construye un poco el mito de origen, o uno de los mitos de origen de nuestra ciudad. Exactamente. Podríamos contámela sintéticamente. Sí. No solamente el mito de origen de la ciudad de Santa Fe, que eso es cierto lo que vos decís, sino también, de alguna manera, en Santa Fe, en aquella gesta, digamos, de la fundación, en la conquista y colonización, en el Río de la Plata, están los orígenes de la patria, ¿no? Yo lo digo así, de esa manera que parece un dato rimbombante, pero es la verdad, porque acá en Santa Fe la Vieja se creó la ganadería argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Se hizo la primera yerra, se marcaron las primeras reses, aparecieron los primeros rodeos. También la agricultura fue muy importante para ese asentamiento, porque se plantaron vides, se hizo vino, que se intentaba comerciar, digamos, con otras regiones, digamos, también que habían ocupado los adelantados y capitanes españoles. Entonces, a mí me pareció muy importante que esta gesta, o podríamos decir, en realidad no se sabe muy bien lo que pasó, ¿no es cierto?, en esta gesta de los 7 jefes, ¿no? Algunos historiadores hablan de plantearlo como el primer grito de emancipación, digamos, americana, y otros dicen, bueno, fue un episodio menor, qué sé yo, por una disputa económica en el reparto de los bienes, digamos, que fueron asignados a distintos grupos
Bueno, pero en realidad todo problema político y cosas surge de cuestiones económicas. O A sea ver, que hubo una rebelión, hubo una rebelión, y ¿no que es se cierto? la apagó de una forma brutal. Sí, de una forma brutal también. También. ¿no? Y bueno, y entre esas cosas... Y hubo traición, además. Hubo traición. Sí. Y en esa traición y esa muerte, en esa tragedia, digamos, en una especie de tragedia shakespeariana nuestra, digamos, Ni hablar. aparecen, digamos, el germen, digamos, de nuestra constitución como ciudad, ¿no? Y como sociedad, ¿no? Y ahí están los genes que luego fuimos repitiendo a través de la historia y se fueron dando, digamos, de distintas maneras alrededor, a lo largo, digamos, de toda nuestra, hasta no sé mucho. Digamos. No, por supuesto, o sea, digamos, la injusticia, cuando construimos una ciudad, cómo la construimos, cómo la repartimos, sí. y bueno, y esa rebeldía, digamos, Claro. en el pueblo que... Sí. Porque estos muchachos... No soporta eso. Claro, estos muchachos eran veinteañeros, digamos, que vinieron, eran paraguayos, eran criollos, que vinieron con los españoles, que los han contratado para, digamos, ellos eran los que trabajaban, digamos, eran los que eran soldados, los utilizaban para defensa, pero también para hacer trabajos de huerta y chacra, porque acá no había nada, o sea que había que sustentarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esa repartija, las chacras, las huertas y todo eso, parece que el trato no fue muy equitativo. Porque los españoles no trabajaban, los españoles consideraban el trabajo una deshonra, claro, para sus linajes, digamos. Entonces los españoles eran o funcionarios, o militares, o eclesiásticos, pero el trabajo lo hacían estos criollos, algunos indios a través de las encomiendas, ¿no es cierto? O más tarde los esclavos africanos, que también hubo en Santa Fe, ¿no? Pero ya traficado por mercaderes portugueses que llegaron acá al Río de la Plata un poco más tardíamente, ¿no? Incluso en Callastá, en Santa Fe, digamos, la Vieja, existen 2 o 3 casas de, digamos, burgueses, podríamos decir, portugueses que vivían en la ciudad de Santa Fe antigua. Es verdad. La verdad que la historia es apasionante y que verla en una obra de teatro es maravilloso. Claro. Y sobre todo, bueno, para los más jóvenes. En mi caso, por ejemplo, yo no pude verla, por supuesto, la versión original, la del 89, era bastante pequeño. Sí. Y ahora tener la posibilidad de disfrutar de esta obra es extraordinario para cerrar este año. También tiene algunas otras cuestiones puntuales, estéticas, tiene algo de canto. Sí, es muy importante la música de Mario Colasesano, digamos, y en escena aparecen canciones, o sea, canciones que a la manera del coro griego van comentando algunas circunstancias de la historia. Pues es una historia, digamos, que aparte del contenido histórico que tiene, aparece un drama amoroso, digamos, pasional, digamos, porque hay una especie de disputa por una mujer en el medio de estos acontecimientos muy violentos, ¿no? Una traición. Bueno, los traicionan, los buscan en las casas, ¿no? Ahí surge como la patota, digamos, la idea de buscar gente en la casa, matarla, ¿no es cierto? Arrastrarlas por las calles de la ciudad, descuartizarlas y ponerlas, digamos, en lanzas, en picas, a la entrada de la ciudad de Santa Fe para escarmiento, digamos, ¿no? Esa es una cosa así dantesca, si uno se la puede llegar a imaginar, ¿no? Y bueno, y algunos que lograron escapar fueron perseguidos hasta Santiago del Estero, los ejecutaron allá, otros los exiliaron de por vida a Chile, les confiscaron todos sus bienes y haciendas, no le permitieron tener armas ni ofensivas ni defensivas. O sea, fue una represión atroz. Fue una represión atroz. Bueno, de alguna manera todas estas cuestiones nos van a perseguir. Demuestra que nuestros genes, desde sus orígenes, desde ese arqué primitivo, tienen, digamos, esos contenidos y en cierta manera incluso en la misma obra se dice, ¿no? Las desdichas de estos parajes, de estos territorios. O sea, cuando estabas hablando de la obra de Mateo Boss y de esta historia, se me venía también a la cabeza
la Mujica Lainez, digamos, contando en el cuento El hambre. Ese cuento extraordinario. Sí. Hay una película, no sé si vos alcanzaste a verla, sobre una trilogía que el cuento lo filmó Alberto Fischerman. Ajá, no la vi. Sí, de la misteriosa Buenos Aires. Es una serie de cuentos de Mujica Lainez, sí, entre los cuales se encuentra El hambre, sí. Y bueno, hay una versión fílmica que es muy, muy buena. Yo la tengo, te la puedo alcanzar en algún momento para que me encantaría. Me encantaría verla porque Fischerman era un maestro. Un maestro, muy linda y bueno, versión. pero lo que quería decir es que así como Buenos Aires tiene a Mujica haciendo ese cuento extraordinario, sí, y haciendo una marca en la literatura argentina, y esto de trabajar la historia, sí, y los mitos de origen, nosotros tenemos a Mateo Bosch. A Mateo Bosch también explorando, digamos, esta cuestión en una historia que está contada y que se puede de alguna manera verificar en el archivo de Indias, donde está las actas del juicio que a posterior de muertos se los condena a muerte. Una cosa media surrealista en esa cuestión, ¿no? Sí. Los actas del Cabildo que están los físicos, digamos, donde se pueden leer, digamos, estas conclusiones de los jueces. Qué apasionante que es, sí, que es la historia y que es el arte cuando trabaja con este material y bueno, y obviamente lo amasa y nos permite verlo, como en este caso en escena, en el teatro. Claro. Contame de los actores que convocaste para esta apuesta. Vi ahí algunos actores importantes de la escena. Sí. Bueno, digamos, el grupo, podríamos decir, está constituido por dos grupos de actores. Uh-huh. Aparte de la cantante Mercedes Robledo, que viene como, digamos, de la zona de la música del canto. Uh-huh. Es una soprano, digamos, muy conocida en Santa Fe, porque además trabajó muchos años en el coro polifónico y, digamos, bueno, y tiene una trayectoria larga en este aspecto. Hay como dos grupos, un grupo de jóvenes, podemos decir, que son los que básicamente representan a los actores, a los mancebos, digamos, y a los jefes, sí, de la revuelta. Y por otro lado, una serie de actores que, digamos, tienen otros roles, ¿no es cierto? Como el caso de Cristian Bufa o el caso de José Pablo Viso, digamos, que constituyen, digamos, con Julieta Zambón, digamos, el trío amoroso, digamos, ese triángulo que se disputa en el medio del levantamiento, del una cuestión de posesión, digamos, de pareja, digamos, ¿no? Y después, bueno, está Adrián Rosso, digamos, que hace el hermano de Catalina Enciso. Está el Gringo Fecia, Eduardo Fecia, que hace uno de los eclesiásticos junto con Miguel Pascual, ¿no es cierto? Así que, digamos, hay un conjunto de actores veteranos, sí, y otro conjunto de actores más jóvenes que de alguna manera sostienen este espectáculo, que, bueno, estamos muy conformes y nos divertimos mucho, digamos, haciéndolo y ahora representándolo. Qué bueno. Bueno, la verdad que es una propuesta excelente. Que, como decía hace un ratito, sí, viene a coronar este aniversario 450 sí, de la ciudad de Santa Fe, y nos ayuda con esta obra de arte a repensarnos, claro, y a... Sí. Hay también coreografía, eso me olvidé decirte, que a cargo de Cecilia Massetti, sí, ¿no es cierto? Una luchadora y de la cultura santafesina y una gran coreógrafa y bailarina, así que, bueno, hemos armado ahí un equipo muy, muy lindo, junto con, digamos, con la militancia de José María Gato, digamos, sí, que ha aportado un montón para entusiasmarnos a presentarlo en su sala, y bueno, y ha colaborado muchísimo con nosotros para que este proyecto pudiera, digamos, cristalizarse después de una serie de dificultades que tuvimos. No, ni hablar. Gran labor la de Loa, sí, la sí, que sí, viene haciendo y viene permitiendo que estas producciones, sí, te cobren vida y, claro, y puedan exhibirse. Aparte puedan hacer temporada, que es lo más, claro, lo más claro, difícil. Importante, porque, digamos, bueno, los teatros oficiales, podríamos decir así, por ahí tienen ciertas limitaciones de carácter de ocupación, digamos. Claro, ¿no es cierto? Sí, de demanda. Sí. Claro, de demanda, hay mucha demanda, y bueno,
por suerte, digamos, estos espacios, así como Loa, como el 368, como La Abadía, Claro. son teatros privados, digamos, ¿no es cierto?, de gestión privada, que permiten de alguna manera una cierta elasticidad en las producciones de Santa Fe, que necesitan por ahí, para poder financiarse, una continuidad en el espectáculo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y aparte para hacer la bendita temporada que Temporada, merecen. sí, que merecen. Así que, bueno, la verdad que un lujazo tenerte, Carlos. No, por favor, al Y- contrario, te agradezco mucho la invitación. Y como santafesino, Sí. bueno, muchas gracias por volver No, por a favor. poner en escena esta obra que realmente nos permite Sí. disfrutarla Sí. y repensar. Es nuestro pequeño Shakespeare santafesino, una pequeña tragedia shakespeariana, digamos, ocurrida acá hace 450 años. Un poco menos, porque es de 1580. Sí, un el poquito episodio. menos. Sí. Bueno, estuvimos con Carlos Falco, director teatral, que por estos días, este domingo y el que viene en Loa, va a estar poniendo en escena 1580, Rebelión de los Siete Jefes. No se la pierdan, vale la pena.